Va a arrancar Fer con la columna, pero veo que solamente hay 465, 466 personas conectadas. Hemos llegado a 1000, así que compartan, suban a sus redes sociales, compartan por WhatsApp el link, distribuyan, porque si no se van a perder esta columna que preparó Fernando Duclos, que es otra óptica para analizar el conflicto, la guerra en Medio Oriente, que vas a hablar de los tres sí, a ver, principales protagonistas de las negociaciones. Primero les voy a contar una brevísima historia. Me pasó ayer que empecé a leer porque quería contarles en la columna de hoy un enfoque diferente. Digo, ya más o menos todos sabemos que hoy, sábado, empiezan las reuniones, que va a tratar de abrir el estrecho de Hormuz, que Irán se va a negar, que la Guardia Revolucionaria, que Israel bombardeó el Líbano el último día antes de que empiece la paz o la tregua, etc. Más o menos eso, quien sigue la política ya lo sabe. Lo cierto es que hoy no hay grandes noticias porque la negociación está empezando ahora. Claro. Probablemente a la noche podamos tener un pantallazo mejor. Los sábados son clave, ¿no? Estamos de acuerdo. Más los sábados son sí, impresionantes. Los sábados son la clave. Otra vez, Juan, entonces se me ocurrió, reivindicado. voy a hacer una columna rápida porque tenemos muchos temas del programa y no quiero excederme. Se me ocurrió hacer una columna sobre quiénes son los que están negociando. Porque al cabo, digo, hay 3 personas sentadas en la mesa grande, que son Araghchi y Galibaf por el lado iraní, Vance por el lado estadounidense, además de Witkoff y Kushner. Pero digo, hay 5 personas en una mesa decidiendo un poco cómo va a seguir el mundo. Y lo cierto es que no tenemos mucha idea de quiénes son esas personas. Se me ocurrió entonces agarrar por el lado iraní, país en el que estuve y que quiero tanto, contar quiénes son Araghchi y Galibaf. Personas que tal vez hace 15 días pocos conocían y que de repente ahora están decidiendo cómo sigue el orden mundial. Entonces, a partir de empezar a leer sobre ellos, me pasó lo que creo que nos pasa a todos, que es empecé a cliquear en un link y en otro, y en otro, y en otro, y en otro, y terminé yéndome para cualquier lado. Por eso les quiero contar una historia brevísima que me pareció interesante. Y acá, Moisés, en la carpeta Medio Oriente, tengo un montón de fotos. Vos empezá a ponerlas incluso antes de que yo lo diga. El carpetazo de Medio Oriente metí un de Fernando carpetazo Douglas. total. Así voy rápido y ver las fotos me acelera también para contarlo, porque si no nos quedamos hasta las 3 de la mañana. Tranqui, yo te controlo, tenés media hora de 20 columna. minutos voy a usar, porque Ok. hay 3 columnas Dale. más preparadas todavía. A ver, ¿dónde se juntan? Les hago la pregunta. Galibaf con Vance, con Araghchi. ¿En qué ciudad? Me imagino que lo saben, ¿o en qué país? Yo no. Pakistán. Pakistán, en la capital, Islamabad. Se me ocurrió pensar en dónde, en qué parte de Islamabad se reúnen y se juntan en ese hotel, que se llama Hotel Serena. Ok, perfecto. Un hotel 5 estrellas en la capital. Las pobres personas con muchísima plata que estaban alojadas ahí y que no están acostumbradas a que nadie les mande ni les diga lo que tienen que hacer, recibieron una orden del gobierno que tenían que desalojar el hotel ayer porque iba a haber una reunión un poquito más importante que sus vacaciones o su curso en Islamabad. Entonces pregunté, ¿quién es el dueño? O sea, ¿por qué se juntan en el Hotel Serena? ¿Hay algo atrás? O sea, no es por el nombre. No es por el nombre. No es por el nombre, claramente, aunque podría serlo. ¿Hay algo atrás, digo, o simplemente encontraron un lindo hotel? Bueno, el Hotel Serena pertenece a un consorcio gobernado, o un consorcio de quien es dueño el Aga Khan IV, que es esta persona que asumió su reinado con una bandera atrás, que incluso las personas que saben todas las banderas del mundo no la deben conocer porque no es de ningún país. Es la bandera de una corriente islámica dentro de los chiitas, ¿no? Las 2 grandes corrientes del Islam son sunitas y chiitas, pero dentro de cada una hay un montón de otras diferentes. En Omán, por ejemplo, gobiernan los ibadíes, que es otra corriente. Bueno, es una corriente del Islam chiita que son los ismailíes. Ismailíes, una corriente que se separa del chiismo, que recordemos que es muy fuerte en Irán. Esa es la bandera de los ismailíes. Es como un river ecológico, ¿no? Un river pasado por Greenpeace. ¿Qué pasa? Esta secta de los ismailíes surge a partir de una escisión del chiismo, aproximadamente en el siglo IX, siglo X. Recordemos que sunitas y chiitas se separan a partir de la sucesión. Muere el profeta Mohammed o Mahoma y unos creen que
tiene que seguir gobernando una persona, otros creen que otra, en unos casos es Ali, en otro Abu Bakr, bueno, se separan. Después empiezan también las separaciones internas, que son principalmente por cuestiones políticas y de poder. La principal rama de los chiitas hoy son los llamados duodecimanos, que creen que hubo 12 imames, es decir, líderes, califas, bien guiados, los que hicieron las cosas bien, y después el número 12, el Mahdi, desapareció y en algún momento va a volver a salvarnos, ¿no? El Mesías, esta idea como Jesús. Pero dentro de los chiitas, a partir del sexto imam, de los 12 bien guiados, también hay una separación. Unos dicen tiene que ser este, otros dicen tiene que ser el otro. Bueno, y los ismailíes se separan ahí, dicen nuestro imam tiene que ser Ismail ibn Jafar, ¿no? Y se crea otra escisión. Los ismailíes se caracterizan, son una rama muy minoritaria, son fuertes en el norte de Pakistán, en Cachemira. Yo estuve en esta zona y vi fotos del Aga Khan en los hoteles. Se caracterizan principalmente por su esoterismo y por su misticismo. Es decir, así como hay otras ramas del Islam que se basan en la Sharia, en la jurisprudencia, en cómo tener un comportamiento bien guiado y los 5 pilares y algo más recto, estos son más sufíes en algún punto. Bueno, llegar a Dios a través del conocimiento que solo nosotros tenemos y las buenas obras. Son en algún punto esta gente filántropos, podríamos decir. Y el heredero, este Aga Khan, tienen un imán vivo, es decir, ¿no? No es como los suníes que tal vez no tienen alguien que los ordene en algún punto. Los chiitas podemos decir que sí, los ayatolas. Bueno, esta persona, Aga Khan, su rama, su secta ismailí, surge, como les dije, en el siglo X. Y dentro de los ismailíes también hay otra escisión y surgen los nizaríes. Los nizaríes, que son los antecesores de esta persona hace ya un milenio, son, acá no sé si alguno tal vez lo ubica, los famosos asesinos. La secta de los asesinos. Bueno, en un momento... Efectos especiales con Fran Tadini. Esa persona se llama Hassan Sabah. En un momento, hay una historia que es maravillosa y quien juega a los jueguitos conocerá un juego que se llama el Assassin's Creed. Assassin's Creed, sí, es un juegazo. Bueno, está basado en esta secta. Está basado... ¿Qué pasó? En medio de la guerra civil islámica, la fitna, como se dice, sunitas, chiitas, diferentes escisiones, ismailíes se salen, los nizairíes después se salen de los ismailíes, aparece esta secta de gente que eran muy, muy, muy progresistas, como son los ismailíes hoy, en el punto de que amaban el arte, la música, se juntaban todos juntos en reuniones que no se sabe muy bien lo que pasaba y demás, pero como todos los perseguían por ser la secta de la secta de la secta, se dieron cuenta que no podían llegar al poder, entonces se refugiaron en una fortaleza inexpugnable que se llama Alamut, en el norte de Irán. Esa es la fortaleza, ese es el juego, el Assassin's Creed, de hecho, porque está basado en ellos. Y desde esa fortaleza, su orientación política, su forma de entender el mundo era mandar fedaínes, mandar sicarios, podríamos decir, a que asesinen a las grandes figuras de la época en tiempos de cruzadas. La secta de los asesinos vivían en este castillo, en la fortaleza de Alamut, en lo alto de las montañas Elburz, en Irán, y nadie podía llegar hasta ellos, y su táctica política era asesinar a la gente que estaba por tomar el poder o que no estaba de acuerdo con ellos en sus políticas, y todo mezclado a su vez con un progresismo intra-castillo en el cual escuchaban música, eran felices, eran esotéricos en algún punto, compartían un conocimiento que solo conocían ellos. Digo, es una secta muy, muy, muy interesante. ¿Y por qué se llaman asesinos? La palabra asesino viene de ahí, porque se dice que Hassan Sabah, el líder a quien vimos, les daba hashish, hashashin, y después de fumarse un porro, básicamente, esta gente se sentía mejor para salir y matar al contrincante político que les estaba obstruyendo sus planes. Mucha gente dice básicamente que esto es una mentira porque nadie salió a matar a nadie después de fumarse un porro. Entonces mucha gente dice, esta historia no puede ser verdad, pero la palabra asesinos que usamos hoy viene de ashish.
Ayashin, y particularmente de esta gente que mandaba Hassan Sabah, de esta secta islámica, para matar a sus contrincantes. Y es en algún punto un autoctonismo persa. Porque digo, en momentos en que el Islam luchaba entre sí a ver quién tomaba el poder y los árabes eran quienes más dominaban, aparece una secta que construye un castillo en Irán que a partir de eso sostiene una suerte de guerra asimétrica contra otros muchos más poderosos, eligiendo dónde golpear y cuándo. Entonces me pareció bastante interesante que hoy Irán se reúna con Estados Unidos conociendo a los iraníes hasta que puede haber sido pensado. Gente que mide el último de los detalles del refinamiento y de lo que quiere decir y de la entrelínea, de la entrelínea, de la entrelínea. Digo, juntarse con Estados Unidos en un hotel que gobierna uno de los descendientes de la secta de los asesinos que estaban en el norte de Irán y desde allí hacían sus cosas, digamos. No sé, Fran, te veo con ganas de decir algo. No sé si te va a hacer el remate de tu historia, pero tan inexpugnable. Bueno. Hay una excepción, que siempre es la excepción de las excepciones, pero... Hay una excepción, vamos a ver la foto número 6 primero, la que tenía. Y esta es la excepción, bueno, en un momento ¿quién llegó? Siglo XIII aproximadamente. Nuestro querido amigo Genghis. Los mongoles dijeron, bueno, este castillo era inexpugnable para ustedes. Para ustedes que no, Inexpugnable con exactitud. Claro, bueno. Los destrozaron. Inexpugnable para occidentales. Inexpugnable para Por lo occidentales, menos. no para hombres de las estepas. Destruyeron a los asesinos, pero quedó la dinastía. Claro. Y el sucesor de esa dinastía es el Aga Khan de los ismaelitas nizaríes, que hoy pone su hotel para que se junten Estados Unidos e Irán. Me pareció una historia maravillosa, ¿no? Con razón estabas tan emocionado cuando yo me estaba- contaste ayer. empecé Hotel Serena, esto, lo otro, me quedé como hasta las 3 de la mañana. Obviamente, yo estuve además en la fortaleza de Alamut. Cuando llegué a Alamut sentí como, wow, estoy en el lugar desde donde estaba la secta de los asesinos. Es una locura. Bueno, por contar esto se me pasó un montón el tiempo. Voy a contar rapidísimo sobre Arakchi y sobre Galibaf. Sayed Abbas Arakchi, Mohamed Bagher Galibaf. Tenemos la primera foto de Arakchi, creo que es la número 8, que es básicamente el George Clooney iraní. Qué hombre total. Total. Qué hombre total. Esta persona está decidiendo en este momento, por ejemplo, cuánto vamos a pagar la nafta nosotros en 15 días. O sea, un poco nuestro futuro depende de esta persona. Y parte del futuro, en realidad, el rumbo que tome la humanidad, Y parte probablemente. del rumbo que tome la humanidad. Vamos a ver a Arakchi de joven, puede ser. Tenemos 2 fotos. Fíjense, con su pañuelo. Ese es el típico pañuelo que usan los basishi en Irán, que son los compañeros, podríamos decir, que es una de las 5 ramas de las famosas IGRC, las Guardias Revolucionarias Iraníes, que es un poco el poder dentro del país. Tienen diferentes facciones de su fuerza, que no es el ejército de Irán. Es decir, está el ejército de Irán y además están las Guardias Revolucionarias, que son como una fuerza paramilitar, pero oficial, bendecida por el ayatollah y por el clero. Entonces, bueno, es como que incluso tienen problemas. entre Hay ellos. paralelismos con otros países de otros momentos de la historia que no vamos a hacer. Pero digo, no es la primera vez que una nación tiene un ejército regular y un ejército, llamémoslo entre comillas, paralelo, pero que tiene un vínculo muy fuerte con las decisiones políticas. Lo primero que quiero decir, y acá, Juan, esto te va a parecer interesante, es que toda la Guardia Revolucionaria y los grandes cuadros de aproximadamente 50, 60 años, no tanto el clero religioso, pero sí la sociedad civil, esta gente, por ejemplo, Arakchi y Galibaf, ambos, y vamos a ver la siguiente foto, es gente fogueada en la guerra. La guerra Irán-Irak, esa es otra foto que quería poner. Dejémosla para después. Fijemos la de Arakchi en la guerra. Esa. Él es a la derecha en la foto, el último, el Sí. que está parado. Gente que se fogueó durante 8 años tirando tiros. Digo, Galibaf a los 22 años ya era jefe de escuadrón, luchando Irán-Irak, guerra del 80 al 88. Una guerra que no sirvió para absolutamente nada, excepto para desangrar a ambos países. Fijémonos cómo ha cambiado el mundo desde entonces hasta hoy, que Ronald Reagan tuvo el gran problema en aquellos momentos de que le vendía armas a Irán.
Y con las armas que le vendía a Irán, con la plata que recaudaba, financiaba la contra en Nicaragua para sacar al sandinismo del poder. Estados Unidos vendiéndole armas a Irán. Recordemos incluso que hace poco tiempo Irán y Estados Unidos fueron a la guerra conjuntamente para luchar contra los talibán en Afganistán, para luchar contra ISIS, incluso en Irak, en Siria. No pasó hace tanto. Digo, esto me resulta interesante, vos que sos tan malvinero. Sí, no, es una generación de políticos que luchó en la guerra. Toda la guardia revolucionaria, todos los cuadros dirigenciales de Irán hoy tienen experiencia en la guerra. No, y aparte esto sí se relaciona con la Guerra de Malvinas y con aquella época porque, digamos, se sabe, digamos, cómo la última dictadura cívico-militar argentina, sobre todo cuadros del ejército, entrenaban a los contras nicaragüenses. Sí. E incluso había venta de armas en un circuito paralelo, estoy siendo muy educado con el uso de los términos, donde muchas veces también se entrelazaba con el narcotráfico. Es el momento también del surgimiento de los Pablo Escobar Gaviria, de los grandes carteles de Colombia. ¿Por qué? Porque esto pasa porque el Congreso de Estados Unidos no le autorizaba las partidas presupuestarias a Reagan. Entonces se armó un circuito paralelo porque la CIA va más allá de lo que diga el Congreso de Estados Unidos. Hay una agenda contrainsurgente y que también a su vez impactó en la guerra de Irak-Irán. Esto lo hemos mencionado en el capítulo de la Guerra de Malvinas con Cabaret Voltaire, porque una vez que se ensaya el uso de los misiles Exocet, específicamente el 4 de mayo de 1982, una vez que el mundo ve eso, inmediatamente Francia comenzó a exportar misiles Exocet a la guerra entre Irak e Irán. Bueno, todo está ligado entre sí. Vamos a ver el loguito, el que pasaste anteriormente, Moisés, porfa. ¿Qué es este logo? Es el logo de la Universidad Islámica de Assad, donde estudiaron tanto Galibaf como Araghchi, que para que se den una idea de también lo poco que se entiende cuando se habla de Irán, y en muchos casos en nuestros medios se lo presenta como un país subdesarrollado, que está en sepia, que no tiene grandes instituciones, en donde todos los días hay una lapidación y demás estupideces y caricaturizaciones. Esta universidad, en donde estudiaron todos los cuadros que hoy gobiernan el país, es la quinta mayor universidad del planeta. Tiene 31 sedes, si no me equivoco, en Irán. La de Teherán obviamente es la más grande, pero además tiene sedes incluso en Londres, en Abu Dhabi. O sea, imaginémonos si la UBA tuviese una sede en Inglaterra o en Estados Unidos o en donde fuera, o en Sao Paulo, vamos a hacerlo más realista. Sede San Pablo de la UBA para que estudie la gente en español o que estudien los brasileños que están interesados en el Mercosur. Bueno, esta universidad, la Universidad Islámica Assad, donde estudiaron los cuadros que hoy gobiernan el país, tiene rama en varios países del mundo. Para que nos demos una idea también del soft power y de lo que es Irán realmente como potencia regional. Poneme, Moisés, la siguiente foto que ya ni me acuerdo por dónde voy. Bueno, Araghchi básicamente fue embajador en Japón, embajador en Finlandia, y como en Irán el sistema de gobierno es muy complejo, y vos tenés el ayatollah, pero después el Consejo Superior, el Consejo de los Guardianes, el Consejo de la Revolución desde la cultura, y todos aconsejan y todos dicen más o menos lo que los ministros pueden hacer, y encima está la Guardia Revolucionaria con sus diferentes ramificaciones. Es muy difícil realmente el entramado de poder persa. Lo estamos viendo ahora en la guerra, en donde matan a uno, aparece otro. Sí. Al otro día matan a 3 más y aparecen 3 más. Y no sabes muy bien quién toma las decisiones. Pero todos están formados, aparte, en el mismo nivel. Todos están formadísimos. Digo, y de la misma universidad salieron. Eso, la mayoría de la misma, okay. La mayoría de la misma universidad islámica. Además, Araghchi es lo que podríamos llamar En Irán hay 2 facciones políticas. Recordemos que en Irán hay elecciones, es una república, pero república islámica, es decir, en última instancia las grandes decisiones las toma el clero religioso. El clero religioso, por ejemplo, define quién se puede presentar a esas elecciones. Después la gente vota y hay gente que gana y otros que pierden. En Irán hay 2 listas, básicamente, como demócratas y republicanos. Son los principistas, hardline, dirían en inglés, la línea dura, los conservadores, y los reformistas. Ha habido presidentes reformistas como Rouhani, ha habido presidentes más línea dura como Ahmadinejad, ¿no? Bueno, Pezeshkian, el presidente actual, es uno de los reformistas. Digo, son gente que puede discutir desde otro lado y siempre que tenga la autorización, ¿no? ¿Hasta qué punto el velo se puede dejar de usar? Un conservador probablemente se va a acercar más al clero, un reformista se va a acercar más a la enorme y dinámica sociedad civil
que tiene Irán. Arakchi es parte de los reformistas, porque es un tipo que ya negoció con Estados Unidos. Él fue el principal negociador en el trato de 2015 con Obama. Habían llegado a buen puerto. Fueron años en donde todo estuvo bien. Se fiscalizaba el enriquecimiento de uranio de Irán. El país no tenía sanciones. Estaba todo bien. Trump rompió eso. Hoy estamos viendo las consecuencias. Claro. Arakchi es un reformista que fue pasando por diferentes momentos en su ascensión al poder. En algunos momentos tuvo la venia de Jamenei y estuvo todo bien. En otro lo sacó. Dicen que no se llevaba del todo bien con la Guardia Revolucionaria. Escribió varios libros y ese que estamos viendo, uno es sobre su estadía en Japón. Vemos la bandera. Sí. Él fue embajador. Dicho sea de paso, Ghalibaf también se formó militarmente. Perdón, Asim Munir, el mariscal de campo pakistaní que auspicia esta reunión, también se formó militarmente en Japón, ¿no? Un país que de repente forma a la gente que hoy se está reuniendo. El primer libro, y acá termino con Arakchi, se llama El arte de la negociación. Y esto es lo más importante que tienen que saber de Arakchi, que está decidiendo hoy el futuro del mundo con Vance en Pakistán. El tipo viene de familia de comerciantes de alfombras. Es una familia que hizo del regateo y de la negociación una forma de vida, porque no debe haber lugar en el mundo que se negocie más para comprar algo que en un bazar de alfombras en Teherán. No existe. Y él tiene una frase que es impresionante y que me parece que es muy destacable a la hora de pensar en cómo van a ser las negociaciones hoy, que es siempre hay que negociar, básicamente, y hay que negociar hasta lo último y hay que regatear todo, pero sin zarparse respecto a lo que uno quiere pedir. Es un pragmático. Y la frase es la siguiente. Si vos estás negociando el precio de la nieve abajo del sol, si en un momento te pasás con la negociación, ya no te sirve más lo que estabas hablando. Que me parece una frase buenísima para entender un poco el espíritu de lo que se habla hoy. Se me hizo largo. Denme 2 minutos para Ghalibaf. Lo mismo, quiero que lo veamos de joven. A Ghalibaf, el rubio, fíjense. Ghalibaf también luchando en la guerra de Irán-Irak. El que está al lado es Ismail Qani, que es otro de los comandantes históricos de la Guardia Revolucionaria. Como les dije, todas las personas que detentan el poder hoy en Irán tienen experiencia en lucha armada. Ghalibaf después sigue creciendo, digamos, se presentó como Keiko Fujimori 4 veces a elecciones presidenciales, las perdió todas. Ghalibaf es línea dura, durísima, incluso, es decir, que Irán manda a un reformista y a un principista, digamos, a un conservador y a alguien más progresista, podríamos decir, a negociar con Estados Unidos. No sé si lo tenés, pero Ghalibaf ayer subió la foto yendo al viaje con las mochilas. No la tengo. Ah, no la... La vi. Ok, bueno, subió una foto cuando estaba volando hacia Pakistán y puso a mis compañeros de vuelo con mochilas, las mochilas de los bombardeos a la escuela de Minab en Irán, con las fotos de los nenes y las nenas que fueron asesinados por Estados Unidos e Israel en ese primer bombardeo, el primer día de la guerra, en una foto muy potente, porque los mira y están en los asientos, las mochilitas con, bueno, cemento, sangre. La guerra de la comunicación claramente le está ganando Irán, ¿no? Con sus embajadas tuiteando, con los videitos hechos con Lego, con estas acciones muy simbólicas. Termino con Ghalibaf, lo mismo que Arakchi, formadísimo, tiene varios libros escritos sobre geopolítica. En un momento se lo mencionó como la pata estadounidense dentro de Irán, una suerte de ya hicimos el cambio de régimen, porque este Ghalibaf lo podemos tener mucho más controlado. Obviamente no nos podemos guiar a través de los tweets hoy en día, porque no hay ningún dirigente de la Guardia Revolucionaria iraní que postee hoy: estamos por llegar a un acuerdo con esta gente. Todos obviamente postean cosas que llaman a ganar, a vencer, a morir. El martirio es muy importante dentro del chiismo. La palabra para mártir en persa es shahada, shohad, shahid, depende la pronunciación y la zona. En todas las ciudades de Irán está tu plaza Shahid, ¿no? La plaza de los mártires, en la mayoría de los casos por la guerra entre Irán e Irak. Mira. Fíjense esas fotos. Por todo Irán, y esto lo cuento como experiencia personal, en todos los pueblos hay fotos
de las miles de personas que murieron en la guerra Irán-Irak. En algunos casos son murales, como este que estamos viendo, gente, simplemente combatientes que fueron a la guerra y que fallecieron y los recuerda todo el país. Y en otros casos son simplemente fotitos en las casas. Yo he preguntado, ¿por qué? ¿Por qué en esta capilla no? ¿Por qué en esta mezquita hay fotos de gente? ¿Quiénes son? No. Combatientes de esta ciudad que murieron en la guerra Irán-Irak del 80 al 88. Digo, una sociedad muy compleja para entender, con muchísimos años de historia, milenios de historia. Esto. Una civilización. Una civilización, Claro, una exactamente. civilización. Por eso cuando Trump dice voy a destruir una civilización entera, la palabra civilización está usada a propósito. O sea, no es que él dice voy a destruir un país, hoy va a caer una O bomba una atómica. ciudad, una localidad. Claro, voy a destruir a los persas. Claro. Cosa que, bueno, lo intentaron los mongoles, que igual los destruyeron bastante. Pero no del todo. Pero no del todo. Alejandro Magno, los romanos, los bizantinos, Los los griegos. hunos, los árabes, los mongoles, los otomanos, los británicos, los zaristas, los soviéticos, Saddam Hussein. Y ahí están. Y ahí están. Bueno, me quedaron varias cosas por decir. ¿Llegás a decir 2 o 3 cositas de Vance? Que están preguntando en el chat porque por qué es él. Y... Había arreglado con Kevin. Si Kevin está conectado, pasa que si Kevin se conecta, tenemos 20 minutos más y hay Yo gente que lo que sí preparó. puedo aportar de Vance es que, a ver, no es que abundan los católicos en el poder en Estados Unidos. Si nosotros analizamos la historia de los presidentes de Estados Unidos, presidentes católicos son muy pocos. Kennedy y Biden. Digamos, ¿no? Y Kennedy, ya sabemos cómo terminó. Y Biden, casi que también, ¿no? ¿Quién gobernaba? Blinken. O sea, pues realmente Biden en los últimos momentos de su presidencia, algunos lo han comparado con Fernando de la Rúa, ¿no? En el caso argentino. Que J.D. Vance sea vicepresidente, bueno, también habla mucho de la fórmula de Trump y fue la última persona con la que se reunió el Papa Francisco. La última reunión bilateral que tuvo Francisco como sumo pontífice fue con J.D. Vance, casi como una precuela para lo que luego fue el cónclave. Que tenemos a León XIV, que es peruano, pero que es estadounidense, que es americano, ¿no? Podríamos decirle en términos continentales, León XIV es un papa continentalmente americano, o sea, de las Américas, como le llaman en otras latitudes. Y que, bueno, por algo lo mandaron a Vance como católico. O sea, vos has mostrado muchas imágenes en tus Irán redes lo pidió sociales. además. Irán Obvio. pidió a Vance. Bueno, vos has mostrado imágenes, Fer, en tus redes sociales, porque todas estas cosas yo aprendo a través de tus redes, de que, bueno, que por ahí el concepto que tienen en Irán de la religión católica, por ejemplo, con la deidad de, digamos, de lo que sería la Virgen María, que han hecho una imagen de ella en los subtes de Teherán, quizás también en esa preferencia de negociación, quizás Irán tiene una mayor predisposición o mejor vinculamiento con una idea de un negociador católico que tiene quizás una visión más ecuménica, con esta visión propia de la Iglesia Católica, distinto a quizás otros sectores del cristianismo que, si agarramos el mapa del Medio Oriente, tienen un posicionamiento mucho más rígido y mucho más duro en cuanto a cómo posicionarse, ¿no? Bueno, Sí. Perdón, Fran, hay que decir. No, y a eso agregar que otros de los tradicionales negociadores de Trump en la zona, como su yerno Jared Kushner, es un tipo de Israel. O sea, también J.D. Vance no tiene esos vínculos. O sea, claramente es un alejamiento de Tel Aviv de la mesa de negociación en un cierto sentido. Sí, también que si ya estaban negociando y fueron traicionados en medio de las negociaciones porque se suponía que estaban llegando a un acuerdo y de pronto les bombardean el país, ninguna de las patas que estaban negociando antes deja de ser un interlocutor válido, digamos, para discutirlo también. a ver, lo que se dice efectivamente de J.D. Vance, que es un outsider, ¿no? También un autor de libros. No la tengo tanto en su biografía, pero escribió un gran bestseller para MAGA y a partir de eso lo eligen, ¿no? O lo ungen como vicepresidente. Sí, él tiene un recorrido interesante. Él escribió un libro llamado Hillbilly Elegy. Él viene de... ¿Cómo es? Perdón, porque Hillbilly, que es Ok. como... Vieron que está este concepto un poco más conocido en Argentina del redneck, como del Sí. laburante del interior. Más yankee. rural. Más rural. El- Hay una versión más profunda de esa que es el hillbilly. De hecho, había una serie de televisión y después una película de los 90 que pasaban en tipo Telefe, los Beverly Ricos. Sí. Bueno, el título en inglés es Beverly Hillbillies.
O sea, incorpora ese término. O sea, hillbilly es la parte rural más pobre de Estados Unidos. Por ejemplo, los montes, la llanura de los... no sé cómo se dice en español, pero los Appalachian Apalaches. Los Apalaches. En los Apalaches, o sea, comunidades rurales. Cuasi campesinas, podríamos decir. No, muy campesinas, muy Muy rurales, campesinas. muy rotas. Ok. Muy rotas. Como la imagen del hillbilly es el chabón con el enterito de jean, ok. con Como los los pezones Simpson. afuera, Como de los haciendo su propio... Es Pete Hegseth. Claro, haciendo tipo su propio licor. O sea, Claro. con la escopeta, con la casa toda rota en Claro, medio del la bosque. de los Simpsons, literal. Sí, sí, sí. Claro. sí. Sí, Cleto. Cleto, Sí. O sea, esa es la imagen del hillbilly. Y él hace toda una defensa de ese mundo en el sentido de, bueno, nosotros que somos tipo el pueblo trabajador estadounidense y nadie nos representa. Los republicanos que están con unas grandes empresas ganando plata y los demócratas que están con otras grandes empresas ganando plata. Claro. Y él empieza su recorrido como un republicano anti-Trump. Y después se da la vuelta y ha logrado un lugar bastante importante dentro de ese gobierno y es pensado como uno de los posibles sucesores. No, que de Aunque hecho- bueno, lo mismo decían de Kamala Harris, ¿no? O sea, el que entra a papa sale cardenal, Sí, pero... igual si esta negociación sale bien, digamos, en términos pragmáticos, va a profundizar probablemente la interna entre él y Trump y hay que ver, por lo que mencionaba Juan, si dejan, igual siendo católico en la política norteamericana, si va a poder emerger como posible sucesor o no de Bueno, el Trump. catolicismo está o sea, ha tenido un auge importante. A nivel mundial. Sí, también hay que ver cómo termina todo esto, ¿no? Claro. Y puede tener varios capítulos. Hay un tema también que es que hay dentro de lo que es el cristianismo estadounidense, hay todo un ala de los evangélicos y sobre todo los evangélicos más sionistas que hay que ver después de todo este Claro. conflicto cómo terminan. Porque muchos, y en eso hay una tradición que se remonta a Reagan y etcétera, que tienen una visión profundamente teológica y profundamente apocalíptica de la situación en Medio Oriente. Claro. O sea, hay mucha gente que está convencida de que Israel tiene que reconquistar ciertos territorios porque eso acelera el proceso para el retorno de Cristo Jesús. Claro. O sea, sí, sí. ven en términos muy apocalípticos. Reagan era así. De hecho, hay anécdotas de Reagan reuniéndose con embajadores franceses o el primer ministro de Israel y Reagan diciéndoles en privado, no, porque claramente tipo, la Unión Soviética, que es gobernada por el anticristo y nosotros tenemos que acelerar el apocalipsis. Y los otros se agarraban el asiento diciendo, ¿qué? No, pará, tenemos un conflicto en Gaza, no queremos tipo Claro. guerra atómica contra la Unión Soviética. No, pero esto es importante para que venga Jesús. Y la gente, Dios. Claro, sí. Gran Bueno. actor de Hollywood, Ronald Reagan. Exactamente. Tampoco gran actor. Tampoco gran actor de Hollywood. Gente, son 11:03 y tenemos 200.000 columnas preparadas de nuevo. Yo seguiría hablando sobre esto un montón. Tuvieron la parte Vance. A Kevin le agradecemos, debe estar ahí esperando, pero no vamos a llegar. Geográfica. Este programa es tan bueno que nos damos el lujo de tener a Kevin ahí Y esperando, no a quien sacarlo. le mandamos un enorme abrazo y decirle, nos vamos a pasar, o sea, nos vamos a pasar de hora. Pero bueno, estas son un poco las personas que están definiendo el futuro del mundo. Hablamos de Vance. Hay gente que dice, pero hoy ya uno no sabe en qué creer, que Vance desde el minuto cero estuvo en desacuerdo con los ataques a Irán, digamos, en el sentido de Irán lo elige también, además porque, bueno, Kushner y Witkoff son directamente vistos como agentes del Mossad. Entonces, bueno, va a ser interesante realmente lo que se va a discutir hoy en este cónclave. Recuerden, nuestro alias es El Régimen. Aparezco yo, Fernando Duclos, como titular, de nuevo, para comprar más chipá, para que Kevin venga de Rosario en un asiento más cómodo, en fin, para que podamos hacer un poquito más de progreso en este programa que también va, ¿no? Sí, para poder también sostener el equipo detrás de cámara. Exactamente, Nuestra Andrea. CM, Andrea, que está dando vueltas. Que la pobre, por rompe. la rompe absolutamente. También tenemos a Silvio y a Moisés, que la verdad que llevan adelante la producción, son unos capos. Están eligiendo todo ahí sin ninguno de nosotros que le esté dando una mano, eligiendo mapas, fotos. La verdad que es bastante difícil también seguir el ritmo. Así que, vas a tener que hacer una parte 2 igual. ¿Cuántos estamos viendo?
Mira, la verdad que 6.80. Si es por mí, se puede cerrar la Terminamos el transmisión. programa. Acá estoy viendo 678. Terminamos el programa porque esto es muy poco. Evidentemente el que mueve es Pablo Borda, que justo hoy no está. Kevin, todos. Yo tenía otra teoría que me generaba más contradicción. A ver. Siento que la paz es mala para este programa. O sea, cuando había guerra, cuando había amenaza de tipo guerra Claro. nuclear, todo el mundo se sintoniza el guerrero Jimeno, era tipo, nación de paz. Imagínate Claro. lo que hubiera sido hoy el régimen nuclear, mamita Por- querida. Gente, Por vamos... suerte no. ¿Perdón? No, que por suerte no, digo. Que menos mal que no. Laura Civale está acá al lado mío y como sos la que menos hablaste hasta ahora en el programa, te toca a vos. Básicamente, cambio de tema, salimos de la tierra que está tan complicada, ¿no? No vamos con, perdón, Bueno. con el... Como sí. quieran. No, Yo- empezó con Listo, eso y listo. después subimos. Bueno, dale. Porque es como... No, que hay un fundamento. Bien. Estábamos, te escuchaba atentamente, estábamos hablando de Irán como todo muy... muy Terrenal. concreto, como... Entiendo. Y como de pronto a la luna es como... Es un montón, ¿no? Claro. Vamos de a poco, ¿no? Hacemos una transición en la cordillera de los Ahí va, Andes. ahí va, ahí va. Ah, Que